con el hermano Javier. Queridísimos hermanos, amadísimas hermanas, la democracia tiene presencia amplia en América Latina. La democracia es por primera vez en la historia de América Latina la forma de gobierno en el poder. Pero las raíces de la democracia todavía no son profundas. La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es uno, una sólida protección de los derechos humanos. La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Queridísimos hermanos y amadísimas hermanas, Juan Soto, jonrón pa' afuera. Machado, jonrón pa' afuera. Caminero, jonrón pa' afuera. Yo no sé, yo no soy muy seguidor del deporte así, fanático, pero 3 jugadores, uno al bate, jonrón, el otro al bate, jonrón, y el otro al bate, jonrón. 3 jonrones uno detrás del otro. Amigos míos, aquel estadio se quería derrumbar, caer, no seguir en pie. El dominicano que pagó boleta para ver este primer juego entre la selección nacional y el equipo de Detroit se lo gozó, se lo vaciló, se lo bailó, se lo gritó, se lo cantó. 3 bateadores, 3 jonrones, uno detrás del otro. Juan Soto, Manny Machado y Junior Caminero. ¿Cómo describir aquello? Me gustaría tener a alguien que hable de deporte al lado mío y que conozca todo este maravilloso deporte en detalle. Confieso, no soy esa persona, pero ese acontecimiento como fanático, oye, me marca uno, marca, vale la pena y vale la pena recordarlo por siempre. Aquel juego, nos tenían tapada la boca en los primeros 3 innings, 3-0, y aquello era un silencio enorme. Y a partir del 4º inning explotó la fanaticada dominicana y explotaron los jugadores dominicanos. Aquello valió la pena. Los que compraron su boleta en diciembre la compraron a 1,600 pesos. Los que lo compraron anoche o antenoche o tras de anoche o el fin de semana, la compraron a 7,000 y a 8,000 pesos la boleta. La remodelación que le hicieron fue al dugout y al terreno de juego. A los sillones y al lugar donde estábamos los fanáticos, pues a eso no se le hizo nada. Se acondicionó para los jugadores, terreno de juego y dugout de los jugadores. Eso fue lo que se acondicionó. Pero el juego de ayer valió la pena y es un preámbulo. Yo tenía a alguien mirando el juego conmigo que me decía, pero Albert Pujol no es tan buen manager, es lo que tiene suerte. Y digo, pues déjalo ahí, que tener suerte es ser un buen manager. La suerte es una categoría de un buen manager, tener suerte. No sé cuándo es que dicen que tiene uno suerte, pero la suerte es donde se reúnen y se alinean los astros, como dicen algunos. Albert Pujol puede no ser buen manager, pero ¿quién le cuestiona que es buen manager? No, él no es buen manager, lo que tiene suerte. Bueno, pues esa es una de las condiciones de ser buen manager, tener suerte. Éxito a los fanáticos dominicanos, me incluyo yo, y éxito a los jugadores dominicanos de grandes ligas, a Juan Soto. Juan Soto en el primer turno dio un tablazo que se lo llevaron allá pegada de la pared, y en el segundo turno pues dio el jonrón
Y en ese sentido, uno se lo gozó. Cuando uno iba a ver a Juan Soto jugando después de el enorme contrato más grande de las Grandes Ligas, pues aquí lo teníamos, a Manny, a Junior y a otros más. Cuando vino la banca, que son jugadores estrellas de las Grandes Ligas, pues todo siguió igual, y aquello se fue 12-4. Felicidades, felicidades. Es más, ya el programa se puede acabar aquí. Estamos de fiesta, vámonos para la calle a gozar. Amigos míos, Código Cambio. Miren, déjenme decirle algo lo más serio del mundo después de esa felicidad, cambiar de tema. El combate que se está realizando en Irán contra Israel y Estados Unidos, aquello pues sí es de tomarse en serio. La Cancillería Dominicana ha contactado a 2 dominicanos que están en Irán. Según las informaciones, Cancillería ha contactado a 2 dominicanos que están en Irán y que se encuentran en medio de este conflicto en la República Islámica de Irán, donde está sucediendo todo. Le han ofrecido servicio, le han ofrecido el contacto y todos los servicios que le pueden prestar la embajada dominicana en Irán. En Irán no hay embajada dominicana. En Irán lo que hay es un embajador en Turquía, pero este embajador es concurrente. ¿Cuándo un embajador es concurrente? Cuando está en un sitio y al mismo tiempo le presta servicio a los nacionales de esa embajada en otras naciones cercanas. Por ejemplo, el embajador dominicano en Turquía, que es donde tenemos embajada, es concurrente con la República Islámica de Irán y con la República del Líbano. De manera que nuestra embajada, para los dominicanos que quieren viajar y que residen en Israel, no está en Irán, sino está en Turquía, y ese embajador es concurrente, que es la palabra que se usa para cuando se tiene un embajador que es brindador de servicio y representante del país en más de una nación. De manera que nuestro embajador en Turquía es también embajador para el pueblo de Irán y es embajador para la República del Líbano. Desde ahí pues se le está dando servicio a los dominicanos que puedan encontrarse frente a este conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán y viceversa. Entonces, yo traje algunos números aquí para compartirlo con ustedes, por si ustedes tienen algún familiar que reside o que vive en Irán o que vive en Israel, o están en una zona donde no hay embajada dominicana. Si están en Irán no hay embajada dominicana, entonces el embajador concurrente es el de Turquía, que es para los dominicanos que están en esa nación, para los dominicanos que están en Irán y para los dominicanos que están en el Líbano. En el Líbano no tenemos embajada, en Irán no tenemos embajada, y el embajador de Turquía es nuestro embajador concurrente. Y ya lo dijimos, ser concurrente es cuando un embajador le sirve de manera diplomática a los de su país en 2 o 3 naciones. Tengo aquí algunos contactos que le pueden servir si usted tiene algún pariente, algún conocido en la embajada de esta región, del Medio Oriente, o de todos los países que están ahí, Emiratos Árabes, Bahrein, Dubái, toda esta zona, Líbano, toda esta zona que está ahí. La embajada de aquí, la Cancillería nuestra, en nuestro país, en Dominicana, pues ha puesto un número de contacto. La embajada en Israel, donde sí tenemos embajada, usted puede llamar busquen algo con que anotarlo, o en su móvil, anótenlo en su móvil si tienen algún familiar, algún conocido en Irán o en Israel. El teléfono de la embajada nuestra en Israel es 974
2, 5, 3, 5, 3, 5, 7, 5, 9, 0. Ese es el número de la Embajada Dominicana en Israel. Por si tienen algún familiar, algún conocido, alguna relación con un dominicano que reside en Israel, y no llamen por llamar. Si tiene alguna dificultad o si llaman y no le toman el teléfono, que ha perdido el teléfono o que esa zona donde él está ha perdido contacto, pues entonces ese es el teléfono. Lo voy a repetir: 9, 7, 2, 5, 3, 5, 3, 5, 7, 5, 9, 0. 972 53 535 7590. Ese es el teléfono de nosotros en Israel. Y en Turquía, si tienen algún familiar en Irán, donde está el conflicto, o si tienen que en Irán, nosotros los dominicanos no tenemos embajada, no tenemos cónsules, no tenemos base diplomática. Y en el Líbano tampoco, que se está sintiendo ya algo de este conflicto en el Líbano. Entonces, el teléfono de la Embajada de Turquía, donde tenemos un embajador recurrente, pues anótelo en su móvil o donde le sea fácil, en una hoja, y allá voy. El teléfono nuestro en la Embajada en Turquía, que es nuestra embajada para Irán y para el Líbano. 903 1, 2, 4, 9, 1, 4, 8, 7, 5. Lo voy a repetir: 9, 0, 3, 1, 2, 4, 9, 1, 4, 8, 7, 5. 9, 0, 3, 1, 2, 4, 9, 1, 4, 8, 7, 5. Ese es el teléfono de nuestra embajada en Turquía, que es buena y válida para Irán y para el Líbano. Si tiene algún familiar en el Líbano o en Irán o en Turquía, pues esa es su manera de comunicación. La Cancillería aquí ha puesto una línea de emergencia. Y hay una línea de emergencia internacional por si usted tiene urgencia de comunicarse con alguien y no le toma el teléfono allá y quiere saber cuál es la situación, pues hay una línea de emergencia que ha preparado la Cancillería Dominicana, el canciller Álvarez, para darle servicio a los dominicanos que tengan algún motivo de preocupación. Si no tienen motivo de preocupación, pues no llamen, porque estos son números que se activan en emergencia, no en normalidad. Y el número activado por emergencia para este conflicto de Irán por la Cancillería Dominicana es el siguiente: 90505304875. Repito: 90505930485. Repito: 90505930485. Este último es el teléfono de emergencia preparado por la Cancillería Dominicana para cualquier emergencia en esa zona del Medio Oriente con relación al conflicto Irán, Estados Unidos, Israel. Si este programa de Onda Musical influye en salvar alguna vida o en poner en contacto a alguien que esté en peligro, pues nos sentimos altamente satisfechos con este servicio. Si por alguna eventualidad no pudo copiar estos números, pues llame a Cancillería y también hay un personal que está preparado para darle servicio y asistirle con estos números para comunicarse con Israel, Irán, el Líbano y toda esta zona del Medio Oriente en conflicto ahora mismo. Código Cambio, pausamos. A continuación escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos,
Amadísimas hermanas, la democracia tiene presencia amplia en América Latina. La democracia es por primera vez en la historia de América Latina la forma de gobierno en el poder. Pero las raíces de la democracia todavía no son profundas. La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es uno, una sólida protección de los derechos humanos. La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Queridísimos hermanos y amadísimas hermanas, cuenta regresiva. Hoy, miércoles 3 de marzo. La comisión que se encargó de dar un servicio para decirnos a nosotros cuántos participaron y cuánto tuvieron culpabilidad en el apagón de noviembre y cuánto participaron y cuánto tuvieron culpabilidad en el apagón de febrero, y si hay manos traviesas en esto, si fue provocado o fue por un accidente. Esta comisión que se encargó y se dijo que el 11 de marzo iba a dar la información al honorable presidente y a partir de ahí se iba a masificar esa información, se autopuso el 11 de marzo como el día en que eso iba a suceder. El presidente no se dedicó a hablar del apagón de noviembre ni del apagón de febrero. De manera que nosotros aquí en Código Cambio tenemos una cuenta regresiva. Hoy faltan 7 días para el 11 de marzo, así que estamos esperando esta información. ¿Por qué 2 apagones nacionales en menos de 3 meses en el país? Cuenta regresiva. Hoy faltan 7 días para este informe que se autoimpuso el gobierno. Pasamos a otro tema. Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo ayer hizo algo que hacía mucho no se veía. Increíble, increíble. ¿Qué tiempo hacía que, no hace mucho tampoco, porque creo que Leonel estuvo presente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuando inauguró la biblioteca, que en aquel momento era todo un modelo, llena de libros, pero que ya hoy está súper abandonada y súper descuidada. Pero el presidente Abinader fue ayer a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y yo que estudié en la UAS, que en mi época era impensable que un presidente fuera a la UAS y que no se armara un lío, que no se armara una movilización, que no se armara un corre-corre, un bombazo y guaguas, presas, un rollo del diablo. Yo crecí acostumbrado a eso como estudiante de la UAS. Entonces, ver que el presidente de la República, el señor Luis Abinader Corona, pues va a la UAS y gradúa a 199 servidores del Estado en carrera que tienen que ver con la carrera administrativa del Estado, pues me llena de satisfacción, me llena de orgullo, me llena de entusiasmo de que avanzamos, Sancho, avanzamos, sí que avanzamos. Felicidades al presidente Abinader, porque tiene una popularidad que le permite ir sin problema. Es de los capitales que hablamos que tiene el presidente, popularidad, y para ir sin problema a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Obviamente la UAS no es la UAS de la década de los 70, ni de los 80, ni de los 90. Es otra universidad, son otros tiempos, y qué bueno que son otros tiempos. No nos podemos congelar en el tiempo. Entonces, se graduaron 199 servidores del Estado en un acuerdo entre la UAS y las empresas del Estado, y ya se abrió la escuela para 500 servidores más.
Aquí quiero decir algo político con relación a la UAS. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene un rector que se llama Editrudis Beltrán, que fue el anfitrión del señor presidente de la República, Editrudis Beltrán le preparó la alfombra roja, como tiene que ser, al presidente de la República. Pero Editrudis Beltrán es un rector del PRM. El presidente lo tiene todo. El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el magistrado Editrudis Beltrán, es un rector del Partido Revolucionario Moderno. La anterior rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿cómo se llamaba? Emma Polanco. Emma Polanco era un cuadro del PRM, de manera que el PRM ha tenido 2 rectorías consecutivas. Emma Polanco, que le entregó la rectoría a Editrudis, y los 2 fueron los candidatos del Partido Revolucionario Moderno a la rectoría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Emma hizo un trabajo exquisito en la UAS, le respondió al PRM y la premiaron cuando dejó de ser rectora. Emma Polanco ahora es directora de la Cámara de Cuentas y va a ser rectora, salió de la rectoría a ser directora de la Cámara de Cuentas en el gobierno del PRM. ¿Quién nombra el director de la Cámara de Cuentas? Lo nombra la Asamblea Nacional. ¿Quién domina la Asamblea Nacional? El PRM. Mayoría en el Senado y mayoría en la Cámara de Diputados. ¿A quién nombraron? A una dirigente del PRM conocida y su candidata a rectora en la UAS, a Emma Polanco. Nada que ver, puede hacer un trabajo exquisito y de hecho creo que lo está haciendo exquisito en la Cámara de Cuentas. Pero ese es el origen de ella en términos políticos. Estará ahí hasta el 2029, hasta un año después que se acabe este segundo mandato del PRM y de Luis Abinader. ¿Quién será el próximo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Todo indica que será el doctor Ashana. El doctor Ashana ha sido rector casi en las últimas 3 o 4 o 5 competencias electorales para la rectoría. Y ahora ya, parece que ahora se perfila como el próximo rector de la UAS, el doctor Ashana. Ahora, ¿de quién políticamente hablando es el doctor Ashana? El doctor Ashana pertenece a una organización de izquierda, pertenece al Frente Amplio, viene del MIUCA, viene del PCT, del Partido Comunista de los Trabajadores que dirige Manuel Salazar y Chalhut Mejía, viene de por ahí, esa es su esencia política del doctor Ashana. Pero el Frente Amplio pertenece a la izquierda dominicana y es un partido legal frente a la Junta Central Electoral, pero es aliado político del presidente Luis Abinader. Le apoyó en el 2020 y no apoyó la presidencia en el 24 porque ellos tienen en sus estatutos la no reelección y no le fue posible violar sus estatutos, pero es amigo del PRM y es aliado ahora mismo al PRM. De manera que el próximo rector, si gana Ashana, que es del Frente Amplio, pues también será un rector del Partido Revolucionario Moderno y será un rector del presidente Luis Abinader. Si eso sucede, pues los últimos 3 rectores de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues lo habrá ganado el PRM. El PRM, esta es la época del PRM, lo tiene todo. Un rector, Emma Polanco, le entregó a Editrudis del PRM y Editrudis posiblemente le entregue al doctor Ashana, que es el que tiene todas las probabilidades de ganar la rectoría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Felicidades a los graduados, 199 servidores del Estado, que fortalecen su carrera administrativa con esta graduación. Ahora van a comenzar 500 más. Si usted pertenece a la carrera administrativa y es académico y tiene los requisitos, yo le estimulo aquí en este programa desde la onda musical, desde Código Cambio, a que busquen la manera de que sean incluidos entre los 500 para que fortalezcan su carrera administrativa dentro del Estado. De eso se trata. Amigos míos, el dólar está a la baja. Si usted tiene dólar, pues su dólar está a la baja. Ya no está en 63, ya no está en 62, ya no está en 61, ya no está en 60.
El dólar hoy, según el Banco Central, ahorita puede estar en otro precio, para la compra está en 59.28, de manera que bajó 4 puntos, de 63 a 59.58, y para la venta está en 59.28. Esos son los números. De manera que si usted tiene $1.000.000, qué bueno que lo tiene, y si lo tiene ocioso, cada dólar de eso con relación al peso acaba de perder casi 4 pesos. Son unos cuartos, ¿cuántos son? Si usted tiene $1.000.000 y de cada dólar perdió 4 pesos con relación al peso, porque el peso bajó con relación al dólar, pero cuando el peso baja es que se valoriza con relación al dólar, y cuando sube es que se desprecia. De manera que, repito, si usted le va a mandar una remesa hoy, no lo cambie hoy, cámbielo mañana o pasado, espere que suba un poco, porque ahora está para la compra 59.28 y para la venta a 59.78. Ha bajado 3 o 4 puntos. Y es una buena noticia. Es una buena noticia. Los que tienen préstamos en dólar, pues tendrán que buscar menos peso para comprar el dólar y pagar los intereses y pagar el abono a crédito, el abono al préstamo. Y si usted tiene $1.000.000, pues ahora puede comprar más dólar con ese $1.000.000, con esos 100.000 pesos, con esos 59.000. Pero si usted tiene una renta en dólar, entonces va a cobrar menos. Va a cobrar los mismos dólares, pero cuando lo vaya a cambiar, en vez de cambiarlo a 63, a 62 o a 61 o a 60, está para la venta, si lo va a vender esos dólares, cuando le paguen la renta que usted la cobre en dólar, o cuando la cobren equivalente al dólar, lo va a cobrar a 59.78. De manera que las personas que viven de la renta y van a cobrar la renta, pues recibirán unos pesos menos si la cobran en dólar o el equivalente en peso, que es lo que se hace en la mayoría de los casos. Es una buena noticia. Es una mala noticia que el dólar bajó, que el peso bajó con relación al dólar, se valorizó. Bueno, todo depende de que en qué moneda se maneje usted y en qué moneda tenga sus negocios. Tengo un amigo que tiene una renta de una casa en $5.000, de manera que ahora, como a él le pagan en peso a la tasa de como está el dólar el día que toque pagarle la renta, si le tocara hoy, pues perdiera unos cuantos miles de pesos con relación al dólar. Amigos míos, código cambio. Pausamos y regresamos. A continuación escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. Dame un Queridísimos hermanos, amadísimas hermanas, la democracia tiene presencia amplia en América Latina. La democracia es por primera vez en la historia de América Latina la forma de gobierno en el poder. Pero las raíces de la democracia todavía no son profundas. La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es uno, una sólida protección de los derechos humanos. La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Ventanilla única para la música dominicana. Me encanta esta noticia. Ventanilla única para los artistas de música en República Dominicana y para los artistas plásticos en República Dominicana. Ventanilla única, los autores, los arreglistas, los productores musicales, los intérpretes musicales, tendrán desde ahora una ventanilla única para cobrar sus derechos de autor. Tengo algunos amigos que viven de cobrar el derecho de autor, que tienen música que les suena a nivel planetario
y que cobran derecho de autor aquí en República Dominicana. Algunos se han hecho ciudadanos españoles para, a través de una institución que se llama ASCA, cobrar derecho de autor. Manuel Jiménez, el autor de Besos, Ternura, Pararirarari, que grabó Julio Iglesias, grabó Ana Belén con Víctor Manuel, y que muchos artistas en el idioma español pues grabaron. Para cobrar sus derechos de autores tuvo que hacerse ciudadano español porque estaba perdiendo dinero, y como el ciudadano español mantiene las dos ciudadanías, dominico-español, español-dominicano, tuvo que hacerse ciudadano español para cobrar los derechos de autor de esas canciones y de otras canciones que le estaban grabando. Fíjense como alguien que fue alcalde del distrito del Santo Domingo Oeste y que se mantiene en política, tuvo que jurar por otra bandera para hacer valer sus derechos del negocio al que se dedica, en este caso Manuel Jiménez, porque estaba perdiendo dinero, porque no había una institución que le cobrara en Europa sus derechos de autor a su canción de Roche. Y si usted habla con Manuel Jiménez y él tiene la sinceridad con usted y la confianza, pues le confirmará que él es ciudadano español y que el único motivo que lo llevó a ser ciudadano español no es que vivía en España, sino para hacer valer sus derechos del negocio a que él se dedica, que es la música. De manera que esta noticia de ventanilla única aquí en República Dominicana para los productores musicales, para los arreglistas musicales, para los intérpretes de canciones, y es una ventanilla única para cobrar estos derechos. Esto tiene que ver con otra cosa. Por ejemplo, esta emisora y todas las emisoras son un blanco de público para cobrarle derecho de autor por la música que tocan. Siempre se llega a una cantidad, dame 1,000 pesos mensuales, dame 3,000 pesos mensuales, dependiendo, y estos derechos pues tendrán una ventanilla única y tendrán pues algo mejores. Los bares también pagan derecho de música, los hoteles, esa música de fondo, pagan derecho de música a los autores y a los arreglistas. Las plataformas digitales que usan música siempre tienen un dolor de cabeza. Yo subí un contenido aquí de un tema haitiano a YouTube, y la persona que me da servicios de YouTube le puso un corte musical abajo y lo tumbaron el video por el derecho de autor, porque no estaba pagando derecho de autor. Entonces tuvimos que hacer otro video para YouTube sin el fondo musical. Entonces de eso se trata. También hay cobro de derechos de autor digitales. Si hay una película que incluye una música de un dominicano, pues hay que pagarle también derecho de autor, aunque nada más toque 3 segundos. Y eventos, ahora todo deben pagarlo en una sola entidad. A partir de este encuentro, pues se recibirán en una sola factura todos estos pagos y tratarán con un único gestor para este cobro. Se reducen las cargas administrativas, se reducen los costos operativos, y antes usted tenía que ir a Esgacedón a pagar el derecho de autor. A una compañía que se llama Arreglistas Musicales, EGECAM, para pagar la Sociedad Dominicana de Productores de Música. Tenía que ir a Sodimprod para pagar el impuesto fonográfico. Y tenía que ir a la Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, SODALE, para pagar ese derecho. De manera que estas 5 organizaciones se han reunido en una sola organización y en una sola ventanilla, y esta dará un recibo con pago de ese impuesto y con pago que ese recibo lo reconocen todas estas organizaciones. Me parece un gran paso de avance, tanto para las instituciones, para los bares, para los hoteles, para las plataformas digitales, para los organizadores de eventos. Usted sabía que si un cantante viene y por ejemplo, se mete en el Estadio Olímpico, viene Bad Bunny, viene Romeo Santos, interpreta 20 canciones, por las canciones que esté ahí, tiene que pagar un derecho de autor a los autores de esas canciones cada vez que la ejecuta. Esto es todo un mundo, esto de derecho de autor es todo un mundo de impuestos y de derecho
artístico, podría decir, de derecho de arte, de derecho de arreglista de una música, de derecho de escribir la letra de una música, la lírica de una música, del derecho de la fonografía de la música y del derecho de los intérpretes y los ejecutantes de esa música, que los representa la asociación Sodale. Pues ahora todos estos impuestos se pueden pagar en una ventanilla única. Un último comentario en este programa tiene que ver con la democracia. La democracia nace 500 años antes de Cristo en Atenas. Permítanme darle algunas informaciones un poco rapiditas ahí, sin muchos detalles. Desde hace 500 años antes de nacer Jesucristo existe la democracia y nació en Atenas. Y nació con un solo grito. El grito fueron 3 palabras y ese grito se mantiene hoy en día: libertad, igualdad y justicia. Ese fue el grito que nació. Así nació la democracia: libertad, igualdad, justicia, 500 años antes de la era cristiana en Atenas, antes de la llegada del Hijo del Señor en Atenas. Libertad, igualdad, justicia. Pues comenzaron a pasar los años y de eso hace ya 2026 años que la era cristiana, que celebramos, más 500 años antes de la era cristiana, pues la salida de la democracia tiene 2526 años, lo calculé bien, 2500, 500 antes de Cristo, los 2026, sí, 2526 años que existe la democracia en el mundo. Pero hay países que nunca han tenido democracia. Por ejemplo, los países del Medio Oriente, la mayoría, ninguno tienen democracia. No tienen la democracia como nosotros la conocemos. Lo que tienen es un emperador, un jeque, un ayatollah que gobierna. En la práctica, el Estado está ligado al Corán, está ligado a Mahoma, está ligado a algo que yo no entiendo mucho. Pero la libertad, la igualdad y la justicia caminan de la mano desde hace 2526 años. ¿A qué viene todo esto? Esto viene a que esas 3 palabras se han dividido. La libertad sigue siendo del dominio de la democracia. La democracia no se instala donde no hay libertad colectiva y donde no hay libertad individual. Donde no hay libertad colectiva, ni libertad individual, ni libertad de tránsito, ni libertad, pues no hay democracia. De esta palabra, el socialismo y el comunismo se adueñó de la palabra igualdad. El socialismo lucha no tanto por la libertad, sino por la igualdad. Un país puede ser socialista y tener un partido único. Si tiene un partido único, pues no hay libertad de asociación, una de las libertades. Entonces, pero mantienen la guerra a muerte por la igualdad. De manera que el socialismo se adueñó de la palabra igualdad. Y la democracia se adueñó de la palabra justicia. En todos los países democráticos, pues se lucha por la libertad y por la justicia. Y obviamente por la igualdad, pero no al nivel del socialismo. El socialismo va al extremo. El Estado se da la autoridad de luchar por la igualdad. La igualdad no es una lucha individual, sino que es una lucha colectiva, es una lucha que le corresponde al Estado en gran medida. Pues en este siglo parece que se han desmoronado toda esa lucha que venía de hace más de 2500 años, libertad, igualdad y justicia. Cuando cayó el muro de Berlín, Fukuyama, un historiador, un sociólogo, dijo que la historia llegó a su fin. Después vimos que era mentira y que la historia no había llegado a su fin, pero a veces parece que sí, que llegó a su fin. Y que ya las utopías no existen. Las utopías de la libertad, la utopía de la igualdad y la utopía de la justicia, que son las grandes utopías de la democracia, parece como que ya no están tan de moda. Porque el hecho de que un gobierno de un imperio saque preso a un gobierno de una nación porque no esté de acuerdo con ello y porque la democracia no se practique, la libertad, la igualdad y la justicia, pues son derechos también extremos. Y el hecho de que se vaya a otra nación
y se arme una guerra y se sea capaz de matar a su jefe de Estado, a quien gobierna en términos como a Khomeini, pues también uno dice, bueno, la utopía llegaron a su fin, la utopía llegaron a su extremo. Ya no se puede hablar de libertad, de igualdad y de justicia como hablábamos hace, el muro de Berlín cayó en el 89, en el 90, como se hablaba hace 36 años, o como se hablaba hace 50 años, de manera que todo se mantiene, todo sobrevive, pero llevar la democracia a cada nación no es una opción posible. Se intentó poner la democracia en Irak una vez que cayó Saddam Hussein y no fue posible, porque esto de la democracia tiene mucho que ver con la cultura de los pueblos, con el hábito de los pueblos, con la costumbre de los pueblos, con la religión de los pueblos. Entonces, establecer la democracia en todos los países del mundo no es una meta lograble. Por tanto, la utopía de la libertad y de la igualdad y de la justicia es una meta que parece inconclusa, con lo que podríamos llamar en esta última parte, que me puse un poco teórico, el fin de las utopías, el fin de las ilusiones, el fin de todo lo que lucha porque todos seamos iguales. Y no podemos aceptar ese fin así tan sin luchar. Permanentemente tenemos que luchar por la democracia. Nosotros pasamos aquí un mensaje democrático de la fundación que dirigimos, se llama Fundación Doctrina Democrática. La emisora Onda Musical ha sido consecuentemente conmigo y me permite pasar ese mensaje en cada espacio que tenemos aquí, y lo pasa fuera de los espacios que tenemos, y entonces es una lucha por la democracia. Nosotros creemos en la democracia que tenemos, defendemos la democracia que tenemos y defendemos los países donde se tiene esa democracia. Esta democracia resurgió con la independencia de Estados Unidos en 1779 y con la de Francia, con la Bastilla, de manera que en eso creemos, en libertad, en igualdad y en justicia, que son las banderas básicas del sistema democrático. Código cambio: vayan con Dios, que yo me quedo con Él. A continuación escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos, amadísimas hermanas, la democracia tiene presencia amplia en América Latina. La democracia es por primera vez en la historia de América Latina la forma de gobierno en el poder. Pero las raíces de la democracia todavía no son profundas. La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es uno, una sólida protección de los derechos humanos. La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier.